Esto es Comisario Siphias Kane, héroe del Imperio, por el buen Pablo Astudillo. Bienvenidos, damas y caballeros, a este video donde voy a narrar la historia en la que Caiaphas Kane se convirtió en el héroe del Imperio. Esta será de ahora en adelante una serie en la que narraré las historias Es un chileno, es un compatriota. Nice. cortas del comisario y será mi segunda serie continua junto a La Caída de Cadia. Suscríbanse para más capítulos. Muchas gracias a toda la gente que me apoya en Patreon, sobre todo a Ulises Rus, el nuevo Patreon de tier Primarca, y a Mauricio Ponce y Héctor Jara. También gracias a los Patreon de tier Marina Espacial. Todos ellos participan en este día 23 de abril en el sorteo de 2 sets de pinturas y miniaturas de Warhammer. Oh, que Estos este tipo hace unos sorteos súper buenos, weón. sorteos son mensuales y ese mismo día 23 voy a revelar el sorteo del mes de mayo. Sin más que añadir, comencemos. Cuando miro hacia atrás y veo los últimos 100 años de cobardía, de verdades retorcidas, de terror que afloja los intestinos y de pura buena suerte que de algún modo me lanzó a la deslumbrante cúspide de héroe del Imperio, puedo señalar con toda certeza esa pequeña y turbia escaramuza en un mundo minero olvidado como el incidente que me convirtió en lo que soy. Llevaba 8 semanas como comisario de pleno derecho cuando llegué a Desolatia 4, y 7 de ellas las había pasado viajando por la disformidad. Inmediatamente pude ver que mi nueva unidad no estaba muy contenta de recibirme. Cuando bajé de la lanzadera había un único salamander esperando en el límite de la pista de aterrizaje con su camuflaje de desierto roído por la arena, que mostraba el distintivo de la 12ª Artillería de Campo de Valhalla. Pero no había ni rastro de los oficiales superiores que, según exigía el protocolo, debían recibir a un comisario al llegar. Solamente un soldado con cara de aburrido con un uniforme exiguo que aprovechaba como podía las Mucho pocas... tengo, no tengo, ni tengo dinero. Tengo dinero, si tengo dinero. Tengo dinero. Jano Dragonus Cheered X400 por el video. Muchas gracias, Jano, no te preocupes. Es que si son buenos, se ve lo mismo que los videos de Arcano, en el cual me siento muy feliz de haber participado, aunque haya sido solamente dando una pequeña frase a un caudillo orco. Pero se hizo, me gustó. Fue bonito participar en un video de alguien más. Y en un video de alguien igual que hace tan buen contenido. Cabe destacar. sombra que ofrecía el vehículo aparcado. Cuando aparecí, alzó la vista de su tablilla de datos de grabados artísticos y comenzó a arrastrar los pies más o menos hacia mí, levantando pequeñas bocanadas de polvo amarillo. Te llevo la bolsa, señor. Ni siquiera hizo un amago de saludo. Estoy bien, respondí apresuradamente. No pesa nada. Su olor corporal le precedía como una burbuja personal de fuerza. La tablilla de información a la que había echado una ojeada antes de hacer el feliz descubrimiento de que la nave de transporte estaba llena de tripulantes que aún creían que los juegos de azar tenían algo que ver con la suerte, mencionaba que los valhalianos procedían de un mundo helado. Así que no era sorprendente que el calor abrasador de Desolatia le hiciera sudar copiosamente. Pero poco me Ya, lo esperaba bueno les encontrarme cargaba. con un arma biológica andante. Superé el reflejo de vómito y adopté una expresión de buen humor amistoso que me había sacado de muchísimos líos durante mis años en la Escola Proginium, además de meterme en tantos otros a menudo como podía ingeniármelas. Comisario Kane, le dije. ¿Y tú eres? Artillero Jürgen. El coronel envía sus disculpas, pero está ocupado. Sin duda, repuse. La tripulación de tierra estaba comenzando a bajar la carga. Cajones anónimos y piezas de maquinaria minera más grandes que yo pasaban flotando sobre palés elevadores. Las minas eran la razón por la que estábamos ahí, para asegurarnos un suministro ininterrumpido de una cosa u otra a los mundos forjas del Imperium, a pesar de la presencia de un grupo de asalto orco que, al llegar, se había quedado desagradablemente sorprendido de encontrarse una nave de transporte de tropas en órbita, esperando a que remitiera una pequeña tormenta disforme. Precisamente lo que estábamos defendiendo de nuestros enemigos que disminuían rápidamente estaría en algún lugar de la pizarra informativa, supuse, pero no lo leí. Muy Los bien. habitáculos mineros se alzaban sobre nosotros, colgando como líquenes de laderas de las montañas que sus propios habitantes se habían encargado de vaciar por dentro. Para un chico de colmena como yo resultaban confortablemente nostálgicos, aunque un poco tirando a apiñados.
La población total de la colonia era solamente de unos cuantos cientos de miles, incluyendo niños y ancianos, solamente un villorrio para los estándares del imperio. Seguía Jürgen hasta el Salamander, serpenteando entre el creciente montón de trabajadores. Él fue derecho hacia el vehículo sin que nadie se le pusiera de por medio. La miasma de sus calcetines sucios le abría camino con la misma eficacia que una espada sierra. Mientras subía mi bolsa de viaje a bordo, me encontré preguntándome si ir allí habría sido un error. El viaje transcurrió sin incidentes. Nada más llamativo que un indicador interrumpía la monotonía de la carretera del desierto. Una vez las montañas hubieron quedado reducidas a una mancha baja en el horizonte, lo único que remotamente podía considerarse paisaje en aquel planeta eran los cascos quemados de los carros de guerras orcos, que nos encontrábamos de vez en cuando. Debes estar deseando salir de aquí, le comenté, disfrutando de la sensación del viento en el pelo y deleitándome con el hecho de que, sentado en lo alto, tras el escudo del artillero, estaba afortunadamente alejado del hedor de Jürgen. Este se encogió de hombros. Sea la voluntad del emperador. Lo decía mucho. Estaba comenzando a darme cuenta de que donde debería estar su intelecto había una adhesión literal a la doctrina imperial, que hubiera hecho bailar de alegría a mis antiguos tutores de la Escola Proginium. Si es que alguna vez, obviamente, se dignaran a hacer algo tan poco digno, claro. Poco a poco, el perfil del parque de artillería comenzó a dibujarse a través de la bruma del calor. Se hallaba situado en el socaire de un bajo peñasco que se alzaba en medio de una recena de arena como una isla en un mar de grava. A los valhalianos no les había costado mucho adaptar su valoración instintiva de las condiciones de las ventiscas a las tormentas de arena que eran habituales aquí. Desde la pared de la roca se extendían unas bermas excavadas que ampliaban el perímetro defensivo, formando un semicírculo irregular, salpicado de emplazamientos protegidos por sacos de arena y otros motivos de tierra complementarios. Lo primero que distinguí con claridad fueron los estremecedores. Incluso a esa distancia eran impresionantes y empequeñecían a las cúpulas habitables hinchables que rodeaban el complejo como setas camufladas. Al acercarnos más también distinguí las baterías de hidras emplazadas con cuidado a lo largo del perímetro para maximizar la cobertura contra un ataque aéreo. A mi pesar quedé favorablemente impresionado. El coronel Mostrú sin duda sabía hacer su trabajo y no tenía la intención de permitir que la falta de un enemigo visible le hiciera dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad. Empecé a tener ganas de conocerle. ¿Así que tú eres el nuevo comisario? Alzó la mirada de su escritorio y me miró como si hubiera encontrado algo pegado a la suela de su bota. Asentí, eligiendo una expresión educada y neutra. Ya me había encontrado con gente así, y mi opción preferida de encanto despreocupado no serviría con él. Los comandantes de la Guardia Imperial tendían a desconfiar de los oficiales políticos que eran asignados, y a menudo por una buena razón. La mayor parte del tiempo, lo que más podías esperar de ellos era establecer una relación de trabajo tolerable y conseguir no chocar demasiado el uno con el otro. Eso ya me iba bien. Incluso ya entonces me había dado cuenta de que los comisarios que querían imponerse tendían a acabar muriendo heroicamente por el emperador, aunque el enemigo estuviera sospechosamente lejos en ese momento. Caiaphas Kane, me presenté, con una inclinación de cabeza formal e intentando no temblar. El aire de la cúpula Hub era helado, a pesar del horno que era el exterior, e inesperadamente me encontré agradeciendo el abrigo grande que iba con mi uniforme. Debería haber supuesto que el gusto de los valhalianos tiraría hacia un aire acondicionado que te dejaba el aliento como vapor cada vez que hablabas. Mostrú iba con su camisa sin mangas, mientras que yo hacía todo lo posible por no tiritar. Sé quién eres, comisario. Su voz era seca. Lo que me gustaría saber es qué estás haciendo aquí. Voy donde me envían, coronel. Lo que era verdad hasta cierto punto. Pero lo que no mencioné fue que me había esforzado mucho para encontrar un funcionario del Administratum, con una debilidad por las cartas y una incapacidad para distinguir una baraja marcada, que casi era un regalo del emperador. Dicho funcionario, después de unas cuantas agradables veladas, me dejó en una posición que me permitía prácticamente elegir cualquier unidad de toda la Guardia Imperial a la que asignarme. Culiao pillo. Nunca antes nos habían asignado un comisario. Me coloqué una expresión de perplejidad. Probablemente porque no pareces necesitar uno. Los informes de tu unidad son ejemplares. Solamente puedo suponer, y vacilé justo lo suficiente para picar su interés. ¿Suponer qué? Fingí una vergüenza mal disimulada. ¿Puedo hablarle sinceramente un momento, coronel? Él asintió. La verdad es que no fui el alumno más diligente en la Escola Proginium. Para serte franco, demasiado tiempo en la cancha y no el suficiente en la biblioteca. Él asintió de nuevo. Pensé que sería mejor no mencionar las otras actividades que me habían ocupado la mayor parte del tiempo que debería haber pasado estudiando. Mi última evaluación fue justita.
Supongo que con esta asignación pretendían facilitarme la entrada en servicio colocándome donde no me encuentre demasiados retos. Y funcionó de maravilla, claro. Monstru se sintió halagado por la implicación de que su unidad estaba tan bien dirigida que hasta el comisariado se había fijado favorablemente en ella. Y si bien no Culiao. estaba exactamente contento de tenerme a bordo, al menos ya no irradiaba suspicacia y resentimiento mal disimulado. Y además era casi cierto, una de las razones por las que había escogido la 12ª Artillería de Campo era porque no parecía que yo tuviera mucho que hacer ahí. Aunque la razón principal había sido porque las unidades de artillería luchaban desde atrás de las líneas. Feo culiao Muy cobarde. por detrás. Nada de tener que meterse por junglas o ciudades esperando un proyectil láser en la espalda, ni aguantar las barricadas cara a cara con una horda de orcos gritando. Solamente la satisfacción de pulverizar al enemigo a una distancia segura. Y tomar una rápida taza de recafeinado antes de seguir haciéndolo. Me parecía perfecto. Haremos todo lo que podamos para mantenerte con poco trabajo. Monstru sonrió levemente con un ligero aire de satisfacción tolerante en el semblante. Y yo sonreí también. Si dejas que la gente se sienta superior a ti, es tan fácil de manipular como un niño. Artillero Erlsen, sin uniforme durante el turno de la guardia. Thoren Divas, el subalterno de Monstru, miró mal al último transgresor que tuvo la decencia de sonrojarse y mirarme nervioso. Divas era lo más parecido a un amigo que había conseguido tener desde mi llegada. Era un hombre amable, que había estado encantado de pasar la tarea de mantener la disciplina entre las tropas a un auténtico comisario, ahora que tenía uno a mano. ¿Y quién no con este calor? Hice como si leyera el informe oficial y alcé la mirada. Sin embargo, a pesar de las obvias circunstancias atenuantes, tenemos que mantener cierto nivel. 5 días destinado a las cocinas, y ponte unos pantalones. Erlsen saludó formalmente, claramente aliviado de haber escapado a los azotes con los que normalmente se castigaba esa infracción, y se marchó, pasando entre sus escoltas y mostrando demasiado de sí en sus mal parcheados calzoncillos. Déjame que te diga, Kane, que no eres en absoluto como me había esperado. Erlsen había sido el último infractor del día y Divas estaba comenzando a recoger su documentación. Cuando nos dijeron que íbamos a tener un comisario, todo el mundo entró en pánico, las partidas de cartas se abandonaron, las destilerías ilegales se desmantelaron y los almacenes cuadraron su inventario por primera vez en la historia, ¿no? Feo culiao. Reí mientras me metía rápidamente en el personaje afable que empleo para tranquilizar a la gente. No todos somos unos aguafiestas molestando con el emperador, ¿sabes? La cúpula Hub se sacudió cuando los estremecedores de afuera hicieron honor a su nombre. Después de un mes ahí ya casi ni lo noté. ¿Conoces tu trabajo mejor que yo? Claro. Divas vaciló un instante. ¿Pero no crees que podrías estar siendo un poco... bueno... demasiado indulgente? Me encogí de hombros. Quizá, pero todo el mundo está acostumbrado al calor. Se merecen un poco de manga ancha. Es bueno para la moral. La verdad era, claro, que a pesar de que los hayas visto en los solos, los comisarios carismáticos, amados y respetados por los hombres a los que dirigen son tan frecuentes como las bailarinas orco. Que te consideren un blando es infinitamente preferible a cualquier posible alternativa, y es casi igual de bueno cuando se trata de asegurarte de que alguien te guarde la espalda en una batalla. Salimos de la cúpula Hub y el golpe de calor me dejó sin aire en los pulmones. Como siempre, ya estábamos a medio camino de la sala de oficiales cuando una insistente sensación de inquietud indefinida pasó a ser una repentina certeza. Los cañones habían dejado de disparar. Ay, no. Creía que íbamos a estar bombardeando todo el día, dije. ¿Así es? Divas se volvió y miró hacia los estremecedores. Grupos de artilleros sudorosos y desnudos hasta la cintura estaban asegurando el equipo, claramente contentos de cesar el fuego. Algo a... ¡Señor! ¡Comisario! No era necesario identificar al mensajero. El exclusivo olor corporal de Jürgen anunciaba su llegada con la misma seguridad que el silbido de una bomba presagia una explosión. Corría hacia nosotros desde las oficinas de las baterías. ¡El coronel quiere verte inmediatamente! ¿Qué pasa?, pregunté. ¡Nada, señor! Hizo un amago de saludo, más por Divas que por mí, mientras una gran sonrisa le dividía la cara. ¡Van a sacarnos de aquí! Sí, es cierto. Monstru parecía tan contento con las noticias como todos los demás. Señaló una pantalla hololítica. La sexta blindada ha acabado con el último foco de resistencia esta mañana. Al anochecer deberían haber completado la limpieza de todo el planeta. Observé la pantalla con interés y por primera vez vi la dispersión completa de nuestras unidades. El grueso de nuestras fuerzas en este hemisferio se hallaba muy hacia el oeste, lo que dejaba una lucecita aislada entre ellos y las minas. Nosotros. Los orcos se habían retirado más lejos y más rápido de lo que me había esperado y comencé a darme cuenta de lo merecida que era la reputación de los valhalianos como soldados de élite de primera línea. Incluso luchando en unas... Cuídate, Aura. Oye, me gusta escuchar relatos.
Voy a seguir escuchando. Oye, no, de verdad, muchas gracias. Te pasaste. Condiciones tan hostiles a ellos como jamás se podrían encontrar habían molido al enemigo hasta hacerlo papilla en cuestión de semanas. ¿Y a dónde, pues?, pregunté, y al instante me arrepentí. Mostrú volvió hacia mí sus pálidos ojos del mismo modo que mi antiguo tutor Domus solía hacer en la escuela, cuando estaba seguro de que yo era culpable de algo, pero no podía probarlo. Lo que sucedía la mayor parte del tiempo, por cierto, pero me estoy yendo por la tangente. Inicialmente la pista de aterrizaje se volvió hacia Divas. Tenemos que colocar los armones a los estremecedores para transportarlos. Me encargaré de ello. Divas salió corriendo. Después de eso, continuó el coronel cambiando de pantalla, tenemos que reunirnos al grupo de Kefia, una flota de más de 1000 naves espaciales que estaba torciendo hacia el sistema de Solatia. Me quedé impresionado. Las noticias de un levantamiento en este remoto mundo agrario solamente comenzaban a ir llegando al comisariado cuando me enviaron aquí. Era evidente que la armada había estado muy ocupada durante los últimos 3 meses. Parece un poco excesivo para un puñado de rebeldes, comentó uno de los oficiales. Esperemos que así lo sea, dije yo, al ver la oportunidad de recobrar la iniciativa. Mostrú volvió a mirarme con evidente sorpresa. Estaba claro que había creído que me había puesto en mi lugar la primera vez por haber tenido la temeridad de interrumpirle. ¿Sabe algo que nosotros no sabemos, comisario? Aún pronunciaba mi Mm, título como si fuera una especie de hongo, pero al menos estaba fingiendo reconocerlo. Por algo se empezaba. Nada concreto, contesté, pero he visto indicaciones. Aparte del tamaño de la flota, el sarcasmo de Mostrú trajo una risita de alguno de los oficiales más pelotas, mientras él se daba vuelta convencido de que me había pillado el farol. Lo cierto es que solamente eran cotilleos, comencé dejándole saborear su triunfo inexistente durante un poco más. Pero según un amigo del Estado Mayor del Señor de la Guerra, y el repentino silencio fue totalmente satisfactorio, que ese amigo fuera una funcionaria administrativa menor con una debilidad por los jóvenes apuestos en uniforme cuando no estaba ordenando informes y haciendo recafeinado, era un detalle que me guardé para mí. Seguí como si no hubiera notado el grito ahogado colectivo. Puede que Kefia hubiera sido infestada por los Gene Stealers, concluí. El silencio se prolongó mientras digerían las implicaciones. Todos sabían lo que eso significaba. Una larga y sangrienta campaña para limpiar el mundo metro a metro. Bombardear virus desde la órbita sobre un mundo agrícola era una opción de último recurso, ya que el mundo dejaría de tener valor para el imperio si se destruía su ecosistema. Dicho de otro modo, años de campaña en la retaguardia en un clima templado, lanzando explosivos mortales a un enemigo carente de los medios para contraatacar de un modo similar. No podía esperar. Si eso es cierto, dijo Monstru más abatido que nunca, no tenemos tiempo que perder. Y comenzó a lanzar órdenes a sus subordinados. Estoy de acuerdo, repuso uno de ellos. ¿Cuán cerca está la flota? A un día, quizás 2. Otro coronel se encogió de hombros. Los astrópatas del cuartel central del regimiento perdieron el contacto con ellos anoche. ay, no. ¿Con toda la flota? Estaba comenzando a notar un desagradable cosquilleo en la palma de las manos. Desde entonces lo he sentido muchas veces a lo largo de los años y nunca ha significado nada bueno. Claro que no había ninguna razón por la que un oficial de la Guardia Imperial pudiera considerar que esa falta de contacto fuera una mala señal. Para ellos la disformidad y cualquier cosa que tenga que ver con ella es algo en lo que es mejor no pensar. Pero los comisarios se supone que saben mucho más de lo que les gustaría sobre la materia primordial del caos. Hay muy pocas cosas capaces de proyectar una sombra en la disformidad tan potente que corte la comunicación con una flota entera de combate, y ninguna de ellas es algo de lo que quiero estar ni a una docena de subsectores de distancia. Nos vamos a ir a Coronel, la recomiendo mierda. fervientemente que rescindas las órdenes que acabas de dar. Y me miró como si me hubiera vuelto loco. No es momento de bromas, comisario. Ojalá estuviera bromeando, repliqué. Algo de mi inquietud debía verse en mi rostro porque comenzó a escucharme de verdad. Pon toda la batería en alerta máxima, especialmente a los hidras. Llama al cuartel central del regimiento y diles que hagan lo mismo. No aceptes un no por respuesta y pon en línea todos los suspects de defensa aérea que puedas. ¿Algo más?, preguntó él, dudando claramente si tomarme en serio o no. Sí, le dije. Reza al emperador para que me equivoque. Por desgracia no me equivocaba. Me hallaba en el puesto de mando hablando con el capitán de una barcaza minera que había entrado en órbita justamente esa mañana, cuando mis peores temores se hicieron realidad. El capitán era un hombre rubicundo tirando un poco a gordo, que estaba claramente incómodo de comunicarse con un oficial imperial, incluso uno tan menor como yo.
Somos lo único que está en órbita, comisario, decía evidentemente inseguro de por qué se lo preguntaba. Eché una ojeada a la programación de transportes que había requisado a un desconcertado gerente minero. No te esperaba hasta dentro de una semana, indiqué. El capitán se encogió de hombros. Hemos tenido suerte, las corrientes de la disformidad son más fuertes que nunca. O algo muy grande las está alterando, sugerí, y luego me maldije por haberlo dicho. El capitán no era estúpido. ¿Comisario? Inquirió, y era evidente que estaba considerando las mismas posibilidades que yo, y seguramente preguntándose si sería el momento de salir corriendo. Hay una gran fuerza de la Armada que se dirige hacia aquí para recogernos, le aseguré con una media verdad. Ya veo. Era evidente que no se fiaba más de mí que de una lanzadera de carga. Es que, Hombre weón, inteligente. se siente Estaba que a todo punto se de irá a la decirme mierda. algo cuando su navegante nos interrumpió. Estamos detectando portales en la disformidad, por docenas. ¿La flota? Preguntó Diva a mi lado, esperanzado. Mostru negó con la cabeza, dudoso. Las formas de los Auspex no son las correctas, no son las de naves en absoluto. Bionaves, dije, sin metal en el casco. ¿Tiránidos? Mostru se había puesto gris. Seguramente yo también, aunque había tenido más tiempo para hacerme a la idea. Como he dicho, no había mucho que pudiera proyectar una sombra tan grande en la disformidad, y con Gene Steelers corriendo a sus anchas en un par de sistemas de distancia, no necesitaba al inquisidor Cryptman para atar los cabos sueltos. Volví mi atención de nuevo hacia el capitán del carguero antes de que cortara la comunicación. Capitán, dije a toda prisa, tu nave ahora está requisada por el comisariado. No saldrás de órbita sin instrucciones expresas. ¿Lo entiendes? El capitán asintió sombrío y se volvió para gritar órdenes a su tripulación. Ay, se ¿Para qué están yendo a quieres la tú una mierda. barcaza minera? Mostru me miró con ojos entrecerrados. ¿Planeando dejarnos, comisario? Eso era precisamente lo que tenía en la cabeza, claro, pero sonreí un poco fingiendo tomarme su comentario como humor sarcástico. No te creas que no me tienta, repuse, pero me temo que estamos atrapados aquí. Desplegué la pantalla táctica. En el exterior, el redoble de los hidras comenzó, en busca de las primeras esporas micéticas que ya penetraban en la atmósfera. Aparecieron puntos rojos en el hololito estableciendo las primeras bases. Vi aliviado que, como había esperado, los tiránidos se habían centrado en la mayor concentración visible de biomasa, el grueso del regimiento. Eso me daba un poco más de tiempo. ¿De dónde han salido?, preguntó Divas con un principio de pánico en la voz. Me encontré adoptando mi papel de autoridad calmada. Todo mi entrenamiento estaba dando sus frutos. Es una de las flotas escindias de Macragge. El segmento estaba lleno de ellas, una consecuencia de la heroica victoria de los ultramarines sobre la flota enjambre Behemoth, de hacía casi una década ya. Restos desperdigados, una mínima fracción de la amenaza que en su momento representaron, pero aún suficiente para superar un mundo con pocas defensas, como este. Pequeña, débil, fácil de derrotar. Le palmeé la espalda animándole e irradiando una confianza que claramente no sentía. Le indiqué los datos procedentes del Auspex de navegación de la barcaza minera. Menos de 100 naves. Cada una de ellas seguramente con bioconstructos suficientes para devorar a todos los que estábamos en el planeta, pero La en ese wea. momento no me podía permitir pensar en ello. Mostru, observando la pantalla, asintió pensativo. Para eso querías la barcaza, para ver lo que estaba pasando allí arriba. La mayor parte de la red de sensores del regimiento estaban dirigidos hacia abajo, hacia la superficie del planeta. Buena idea. En parte, repuse. Le indiqué las lecturas de la superficie. Nuestras defensas aéreas estaban haciendo un gran trabajo, pero el ingente número de esporas era simplemente imparable. Un número de iconos rojos de contacto sobre la superficie estaba empezando a hacer que el hemisferio pareciera un caso de viruela de Ulren. Pero también necesitaremos una evacuación. ¿Y evacuar a quién? La mirada sospechosa volvía a estar en el rostro de Mostru. Señalé la colonia minera. Estoy seguro de que no se ha olvidado usted, señor, del 250.000 de civiles que están justo al lado del campo de aterrizaje, comenté suavemente. Los tiránidos aún no se han fijado en ellos, gracias al emperador, por las zonas de hubs subterráneos. Divas inclinó la cabeza ante la mención del nombre sagrado y se recompuso con un esfuerzo visible. Pero cuando se fijen, pensarán que es un buffet libre. ¿Y una barcaza será suficiente?, preguntó Divas. Tendrá que serlo, le respondí. Estarán incómodos y apiñados, seguro, pero es mucho mejor que acabar como el almuerzo de un hormagante. ¿Puedes Uy, empezar a la prepararlo? wea. Inmediatamente. Al tener algo que hacer, Divas estaba recuperando su confianza. Le palmeé la espalda otra vez cuando se dio la vuelta para salir. Gracias, Thoren. Sé que puedo confiar en ti. Eso sería suficiente. El pobre pringado preferiría enfrentarse a un Carnifex con la pata de una silla que creer que me había decepcionado. Lo que me dejaba solamente con Mostru. Necesitamos ganar tiempo, le dije cuando el joven subalterno hubo salido. El coronel me miró sorprendido por el cambio en mi actitud. Pero yo ya me lo conocía. Con él era mejor hablar claramente. La situación es peor de lo que dejas ver, ¿no?, preguntó.
Y yo asentí. No quería hablarlo delante de Divas. De momento ya tiene bastante, pero sí. Me volví de nuevo a la pantalla táctica. Incluso con todas las lanzaderas que puedan conseguir se tardará como mínimo un día en subirlos todos a bordo. Señalé el alcance principal de los tiránidos. Por el momento los tiránidos están aquí enfrentándose a nuestra fuerza principal. Cuando se fijen en la colonia, o acaben con el regimiento, Mostru podía leer el orolito igual que yo, y asentí. Se dirigirán hacia el oeste, y cuando lo hagan tendremos que contenerlos mientras podamos. Dicho de otra forma, hasta que muriéramos. No hacía falta especificarlo. Mostru asintió muy serio. Cristalitos de hielo cayeron desde el techo cuando los estremecedores volvieron a la acción, restando una mínima parte a las posibilidades en nuestra contra. Me sorprendió tendiéndome la mano, cogiéndomela y estrechándomela con fuerza. «Eres un buen hombre, comisario», dijo, lo que demostraba lo malo que era para leer a las personas. Una vez había puesto todo en marcha, Feo culiao. Es un buen hombre, comisario. Lo que demostraba que era un pésimo leyendo a las personas. ¡Qué hijo de perra, weón! lo único que quedaba era esperar. Me quedé en el puesto de mando un rato más observando florecer los puntos rojos en el desierto al este de nosotros y maravillándome de la tenacidad de nuestra fuerza principal. Había supuesto que serían aniquilados en cuestión de horas, pero mantenían obstinadamente sus posiciones, incluso ganando terreno en unos cuantos puntos. Aún así, ante la lluvia constante de esporas micéticas portando una marea infinita de refuerzos, solamente estaban consiguiendo retrasar lo inevitable. Mostru observaba tenso y se apartó un poco al notar mi presencia para permitirme una vista mejor. En otras circunstancias me habría vanagloriado en silencio de mi popularidad repentina, pero estaba demasiado ocupado conteniendo el impulso de correr hacia las letrinas. «Esto tenemos que agradecértelo a ti», dijo Mostru. «Sin tu aviso, hubieran estado sobre nosotros». «Estoy seguro que hubieras podido arreglártela», repuse, y me volví a Vivas. «¿Cómo va la evacuación?» «Lenta», admitió. Fingí consultar los datos y le sonreí animadamente. «Ah, es más rápida que lo que esperaba». Mentí. Pero lo suficientemente rápida. Si iba a unirme a ellos, no podía esperar mucho más. Divas estaba contento. «Por aquí ya no puedo hacer nada más», dije dirigiéndome a Mostru. «Esta es una tarea para un auténtico soldado». Le dejé un momento para que saboreara el cumplido. «Iré un rato con los hombres, intentaré subirles la moral». «Para eso estás aquí», repuso él queriendo decirle, «lárgate y deja que me encargue yo». Así que lo hice. La noche había caído unas horas atrás y la temperatura se había desplomado a los niveles con los que los valhalianos estaban más confortables y los soldados parecían más contentos, a pesar de la perspectiva de un combate inminente. Fui de grupo en grupo soltando algunos chistes, rebajando la tensión, traspasándoles una seguridad que yo estaba muy lejos de sentir. A pesar de mis defectos, y yo sería el primero en admitir que son muchos, se me da muy bien todo eso, que fue por lo que el comisariado me eligió. Poco a poco, sin parecer tener un destino específico en la cabeza, me fui acercando al aparcamiento de vehículos. Ya casi había llegado. Culiao inteligente. ¡Ya están aquí!, gritó alguien mientras comenzaba a disparar con un rifle láser. Me volví al oír el crujido distintivo del aire ionizado, a tiempo de ver un soldado, que no reconocí, derrumbado por una forma oscura y grotesca que caía desde el cielo como un ave de presa. No conocí al soldado porque ya no tenía cara, se la había comido el perforacarnes que llevaba esa cosa. ¡Gárgolas!, grité, aunque esa advertencia apenas podía oírse por el griterío fantasmal que presagiaba un ataque con bioplasma. Salté hacia un lado justo a tiempo de evitar un rayo ardiente de material primordial vomitado por un horror alado que se dirigía hacia mí. Noté el calor en la cara cuando el rayo pasó. Se detonó a unos cuantos metros de distancia e incendió una tienda. Sin pensar desenvainé mi espada sierra, apreté el selector de velocidad al máximo y la agité sobre mi cabeza mientras me agachaba. La suerte me acompañó, porque fui recompensado con un torrente de mierda pestosa que se metió por el cuello de mi camisa. ¡Cuidado, ¡Ay, la wea! comisario! Giré en redondo y lo vi, volviendo hacia mí bajo la luz del incendio, gritando enrabiado y con los jirones de las entrañas colgando tras él como un estandarte. Elsen estaba con una rodilla en tierra siguiéndole el cañón con su rifle láser, tranquilamente como si estuviera en una caseta de feria. Me tiré al suelo mientras él apretaba el gatillo y la cabeza de la cosa estalló. «¡Gracias, Elsen!», le agradecí con un gesto de mano. Me puse en pie, saqué la pistola láser con la mano izquierda. Él sonrió de medio lado y se volvió para marcar otro objetivo. Y corrí todo lo que pude hacia el aparcamiento de los vehículos. En el camino disparé con frecuencia y blandí la espada sierra en todas las posiciones defensivas que pude recordar, pero si le di a algo solamente el emperador lo sabe. Al parecer resulté una figura heroica, lanzando lo que se tomó por un grito de guerra animoso, en vez de un incoherente aullido de terror, que alentó infinitamente a los hombres. Los hidras ya no paraban de disparar, recociendo el aire sobre el campamento con un fuego atrasador que me parecía tan denso como para caminar por él.
pero las gárgolas eran pequeñas y muy rápidas y la mayoría lo esquivaba con facilidad. Mientras me retorcía el cuello mirando a todas partes en busca de posibles amenazas, vi que la mayoría de los soldados estaban cubriéndose allí donde podían. Cualquiera que se quedara al descubierto ya no estaría en condiciones de moverse, debido a la lluvia de Ni de fuego de los vivir. perforacarnes y los rayos de bioplasma. Al desviar mi atención tropecé y caí sobre algo que me maldijo y trató de chafarme el cráneo con la culata de un rifle láser. ¡Jürgen! ¡Soy yo!, exclamé, bloqueándole frenéticamente con el antebrazo antes de que pudiera partirme la cabeza. Incluso sobre el olor a tripas de gárgola pude decir quién era sin siquiera mirarlo. Se había metido entre las orugas de un salamander cuyo casco blindado le protegía de la ventisca de muerte que caía desde el cielo. «¿Comisario?», pareció aliviado. «¿Qué debemos hacer?». «Arranca esta cosa», respondí. Cualquier otro habría protestado, pero la obstinada deferencia a la autoridad de Jürgen lo hizo salir sin vacilar. Medio esperé oír un grito y el húmedo golpe del impacto del perforacarnes, pero pasado un momento el motor cobró vida. Respiré hondo una vez y luego otra. Renunciar a la seguridad de la cobertura de una placa blindada para cambiarlo por el puente expuesto del coche de reconocimiento descubierto parecía suicida, pero quedarse ahí para el gran asalto sería aún peor. Con más fuerza de voluntad de la que creía poseer, enfundé la pistola, apreté la empuñadura de la espada sierra y rodé hacia el cielo abierto. ¡Aquí arriba, señor! Jürgen me tendió una mano roñosa que agarré agradecido y me alzó hacia detrás de los cañones automáticos. Algo crujió bajo mis botas, cositas parecidas a abejas, miles de ellas disparadas por los perforacarnes de las gárgolas. Me estremecí infinitamente, pero estaban muertas al no haber encontrado carne viva que consumir durante su breve espasmo de existencia. ¡Vámonos!, grité. Y casi me caí de culo cuando Jürgen aceleró. Me metí debajo de la pantalla del artillero y bajé el arma de combate y abrí fuego. Tuvo poco resultado, claro, pero quedaría bien. Y cualquiera que nos viera supondría que ese fuego extra era la razón por la que me había hecho con el vehículo. En unos momentos estábamos fuera del perímetro del campamento y Jürgen comenzó a aminorar la marcha. «¡Sigue Qué adelante!», culiao. le ordené. Él me miró perplejo, pero de nuevo le dio al acelerador. «¿A dónde, señor?». «Al oeste, a las minas, tan rápido como puedas». De nuevo, me esperé preguntas, dudas y quizás las hubiera tenido de cualquier otro soldado, pero Jürgen, el emperador bendiga su memoria, simplemente cumplió sin demora. Claro que en su posición yo hubiera hecho lo mismo, aliviado de que me ordenaran alejarme de la batalla. Gradualmente el ruido y el reflejo del fuego comenzó a perderse en la noche. Estaba empezando a relajarme, calculando el tiempo que quedaba antes de llegar a un lugar seguro, cuando el salamander se sacudió violentamente. «¡Jürgen!», grité. «¿Qué pasa?». «Nos están disparando, señor». No sonaba más preocupado por ello de lo que lo hacía sobre su tarea habitual de encargado de las letrinas. Tardé un momento en darme cuenta de que Jürgen confiaba en que yo me ocuparía de lo que fuera a lo que nos estábamos enfrentando. Me alcé un poco para mirar por encima de la pantalla del artillero y tuve un espasmo en el esfínter. «¡Gira!», grité, cuando el segundo disparo de cañón venenoso marcó el blindaje a pocos centímetros de mi cara. ¡De vuelta al campamento! Incluso ahora, después de más de un siglo, sigo despertándome sudando con pesadillas por aquel momento. En el resplandor de justo antes La del wea amanecer, bélica. ante nosotros parecía moverse un gran océano gris, ondeando suavemente, pero en lugar de agua era un mar de quitina, salpicado de garras y fauces en vez de espuma, que rodeaba inexorablemente hacia la frágil isla defensiva del parque de artillería. Hubiera llorado de desilusión si no fuera porque estaba ya tan aterrado que no tenía sitio para ninguna otra emoción. Los tiránidos habían sido más listos que yo, avanzando para cortarnos el camino e impedir nuestra huida. Vomité sobre el casco blindado y caí pesadamente en el compartimiento de la tripulación, mientras Jürgen ponía una de las orugas marcha atrás y nos daba la vuelta, prácticamente sobre el espacio de una moneda. Me golpeé dolorosamente la cabeza contra algo duro. Parpadeé para aclararme las lágrimas que me habían saltado y vi que era un equipo comunicador. Algo parecido a la esperanza se encendió nuevamente en mí y agarré el micrófono. «Kane, Amando, contesta», grité con la voz desgarrada por el pánico. Por un momento solamente el silbido de estática. «¿Comisario? ¿Dónde estás?». La voz de Monstruo era calmada y segura. «Hemos estado buscándote desde que rechazamos el ataque». «¡Era una distracción!», aullé. «La fuerza principal está llegando por el oeste. Si no reposicionan los cañones estamos todos muertos». La wea. ¿Seguro? Culió por escaparlo lo consiguió. «Estoy aquí fuera ahora. Tengo la mitad de la flota enjambre pegada al culo. ¿Cuán más seguro quieres que esté?». Y nunca lo supe, porque la antena se derritió bajo el impacto de una ráfaga de bioplasma. El salamander se sacudió de nuevo, y el motor aulló, mientras Jürgen lo forzaba hasta velocidades para las que nunca se había diseñado. A pesar de mi agitación, no pude resistirme a mirar cautelosamente por encima del borde de la placa blindada. Emperador misericordioso, estábamos ampliando la distancia.
El fuego que nos atacaba era cada vez más impreciso, mientras el enjambre se quedaba lentamente atrás. Envalentonado, giré el Volter montado sobre el pivote y disparé hacia la espesa masa de bullente obscenidad. No tenía que apuntar, porque era difícil que no le diera algo, pero lo dirigí en la dirección de la criatura más grande que vi. Como norma, cuanto más grande la criatura, más arriba está en la jerarquía de la colmena y más vital es para coordinar el enjambre. Y por lo que recordaba vagamente de alguna lección largo tiempo olvidada de xenobiología, los enjambres sembradores solían contar con pocas de ellas. No le di al tirano que había visto, pero alguno de sus guerreros guardianes cayó y quedó convertido inmediatamente en baba por el peso del enjambre que siguió adelante sobre él. Ya veíamos el campamento, soldados como hormiguitas alineadas en las fortificaciones y, alabado sea el emperador, los hidras cambiando de posición para defenderlos, con las torretas de cañones automáticos cuadrados y hundiéndose para enfrentarse a la marea de muerte que se aproximaba. Yo estaba comenzando a pensar que quizás pudiéramos lograrlo. En ese momento se oyó un fuerte crujido y el chirrido del metal torturado. Nuestro aullante motor se quedó en silencio. Jürgen lo había forzado demasiado e íbamos a pagar por ello con nuestra vida. El salamander dio un bandazo y se fue de lado y derrapó hasta detenerse, levantando una lluvia de arena. ¿Qué hacemos ahora, señor?, Jürgen preguntó mientras salía del compartimiento del conductor. Agarré mi espada sierra y contuve el impulso de usarla contra él. Aún podía ser útil. ¡Corre a toda leche!, exclamé, demostrándole el modo. No tenía que ser más rápido que los tiránidos, solamente más rápido que Jürgen. Oí sus botas removiendo la arena detrás de mí, pero no me volví, porque eso me habría ralentizado momentáneamente, y lo cierto era que tampoco quería ver lo cerca que estaba el enjambre. Los hidras abrieron fuego, disparaban por encima de nosotros abriendo agujeros en la ruidosa pared que se nos echaba encima, pero sin llegar a ralentizarla. Los rayos de los rifles láser comenzaron a seguirles, aunque las armas de fuego más pequeñas no serían muy efectivas en ese rango, cada poco ayudaba. Los guerreros devolvieron el fuego madre, y lo dirigían hacia los defensores detrás de las barricadas, no a nosotros. Al parecer la mente enjambre había decidido que no valía la pena singularizarnos. Me iba de perlas. Ya casi estaba en las bermas con los gritos de ánimo de los hombres del emplazamiento resonándome en los oídos cuando oí un aullido detrás de mí. Jürgen se había caído. ¡Comisario! ¡Socorro! Ni de broma pensé, decidido a llegar a la seguridad de las barricadas, pero entonces se me heló la sangre. Ante mí, avanzando de costado para cortarnos el paso, estaba el enorme e inconfundible bulto del tirano del enjambre, acompañado de sus guardaespaldas. Siseo abriendo las fauces y yo me tiré hacia un lado esperando la conocida explosión de bioplasma. En lugar de eso, un estallido salvaje de energía pura detonó donde yo me había hallado segundos antes. Me puse de pie, alejándome lo más rápido que pude y me encontré corriendo en dirección hacia Jürgen. Este se hallaba tirado en el suelo, con un hormagante a punto de destriparlo con sus garras de guadaña, mientras sus compañeros de progenie hacían cola para ir cortando a cachos lo que quedara. Atrapado entre los hormagantes y el tirano del enjambre, la elección era evidente. Tenía una mínima posibilidad de abrirme paso a través del grupo de criaturas menores, pero regresar supondría una muerte segura. ¡Apártate!, grité y blandí mi espada sierra contra el hormagante que atacaba a Jürgen. El bicho solamente pudo mirarme sorprendido antes de que le cortara la cabeza, esparciendo a chorro un ícor que olía casi tan mal como Jürgen. Se puso de pie mientras disparaba su rifle láser y reventaba el tórax a otro, que apenas había tenido yo tiempo de darme cuenta de que me iba a destripar. Parecía que estábamos igualados. Miré alrededor. El resto de la progenie se cernía sobre nosotros y el tirano estaba acercándose y alzándose imponente contra el cielo enrojecido del amanecer. Y de repente, el tirano ya no estaba ahí. Solamente jirones de carne humeante fueron cayendo casi tranquilamente sobre la arena mientras sus guerreros asistentes estallaban alrededor. Uno de los hidras había rodado hasta el límite de su emplazamiento para conseguir un disparo directo, y las salvas de los proyectiles de los cañones automáticos destrozaron al grupo casi a quemarropa. Alcé la espada sierra para bloquear el arco de la guadaña del hormagante más cercano y fallé porque el bicho se apartó bruscamente. Todo el enjambre estaba vacilando, moviéndose inseguro, privado de la inteligencia que lo guiaba. ¡Fuego! ¡Sigan disparando! La voz de Mostrú resonó con fuerza clara y segura desde las barricadas. Los artilleros cumplieron con entusiasmo. De nuevo blandí la espada sierra. El miedo y la desesperación me estaban dando una fuerza sobrehumana que me permitió ir cortando camino entre los bichos como si fueran asados de grox. De repente el enjambre se rompió, y los bichos se diseminaron correteando como roedores asustados. Dejé caer la espada sierra, temblando por la reacción al dejar el peso, y noté que me cedían las rodillas. ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! Jürgen dejó caer su rifle mientras gritaba con una voz cargada de asombro. ¡El emperador se ha alabado! Noté un brazo que me cogía por los hombros para ayudarme. Muy bien, Kane, lo más valiente que he visto nunca. Divan me estaba sujetando con el rostro iluminado con algo cercano a la idolatría. Cuando has vuelto a por Jürgen he creído que eras hombre muerto.
tú hubieras hecho lo mismo, repuse al darme cuenta de que la forma más hábil de aprovechar eso era modestia y la humildad. Él está bien. El coronel Mostrúa se había unido a nosotros y me miraba con la expresión de mi viejo tutor de Domus, aunque me gustaría saber qué estaban haciendo allá afuera. Había algo raro en el asalto de las gárgolas, improvisé apresuradamente, y recordé que los tiránidos suelen emplear el ataque por flancos contra los defensores atrincherados, así que pensé que mejor iba a echar un vistazo. ¡Gracias al emperador que lo hiciste!, exclamó Divas, colgado de cada una de mis palabras. Podríamos haber enviado a alguien, señaló Mostrú. Era peligroso, dije, sabiendo que nos estaban escuchando. Y seamos sinceros, coronel, soy el oficial más prescindible de esta batería. Nadie en mi batería es prescindible, comisario, ni siquiera tú. Por un momento vi cierta ironía en esos ojos azul hielo y me estremecí. Pero en el futuro voy a recordar tu entusiasmo para ofrecerte de voluntario en misiones peligrosas. Apuesto que sí, pensé, y cumplió su palabra una vez llegamos a Kefia. Pero mientras tanto aún quedaba un favor por hacerme. Feo culiao. He estado pensando, comisario. Mostrú alzó la mirada de Lololito, donde la imagen de nuestra recién llegada flota, que estaba disfrutando de una rara oportunidad de hacer tiro al blanco contra las bionaves, nos superaba en número. Quizá debería asignarte un asistente. No es necesario, coronel, contesté halagado sin querer. Mi carga de trabajo dista mucho de ser excesiva. Aunque esa no era la cuestión y ambos lo sabíamos. Mi condición de héroe del regimiento exigía cierto reconocimiento, y asignarme un soldado como mi lacayo personal sería una señal pública de que los oficiales superiores me habían aceptado totalmente. De todos modos, Mostrú sonrió levemente. No andamos escasos de voluntarios, como puedes imaginar. Eso ni hacía falta decirlo. La versión oficial de mi heroísmo y de cómo había arriesgado mi vida para rescatar a Jürgen corría por todo el campamento. Culiao, como Estoy seguro aprovecha que decidirá todo. lo correcto, señor, dije. Ya lo he hecho. Se despertaron mis sospechas y sentí que se me caía el estómago a los pies. Seguro que no lo habría, y mi olfato me dijo que sí lo había hecho, incluso antes de volverme forzando una sonrisa. ¡Artillero Jürgen!, saludé. ¡Qué agradable sorpresa! ¿En mi video? Ah, se acabó. Pensaron que me había olvidado de esta serie, pero no. Pero weón, ¿cómo acabó el video así? Bienvenido. Le voy a dar un like, me voy a suscribir. Buen videazo. Muchas gracias, Jano, weón, por habérmelo mostrado, weón. Estuvo muy bueno el relato, me encantó. Videazo, weón. Hey, si te gustó la reacción, recuerda darle like al video y suscríbete al canal. Me ayudas mucho a crecer. Ya somos más de 200 almitas.